privilegio. Era un hombre de Dios, un hombre que había venido a preparar el camino para el Señor. Entonces cuando él dice, el que viene detrás de mí lo va a bautizar con fuego, ¿sí? Y dice, cuando llega el Señor, Juan lo bautiza, ¿sí? Y cuando el Señor sale de las aguas, dice que el cielo se abrió y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y se apoyó sobre él, ¿sí? Y desde el cielo se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Usted dirá que tiene que ver esto con la tentación, ¿sí? Pero Jesús era humilde, ¿sí? Él podría haber venido directamente como Dios y decir, yo no necesito ser bautizado si soy Dios, ¿sí? Pero sin embargo estaba dispuesto a obedecer a su Padre. Era un acto de obediencia, era un acto de humildad. Se dejó bautizar por otro hombre, no hacía falta, pero se dejó bautizar por Juan el Bautista, su primo. Y cuando salió de las aguas, es por la primera vez que se ve la Trinidad, ¿sí? Que se puede entender y se puede ver la Trinidad. El Espíritu Santo en forma de paloma descendiendo sobre Jesús, y los cielos que se abren, y el Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, con el cual me siento orgulloso o agradecido, ¿sí? Porque era una persona de corazón humilde, ¿sí? Recuerda que estaba en el cuerpo de hombre, ¿sí? Que Jesús, siendo Dios, estaba en el cuerpo de hombre. Pero nunca dejó de su humildad y su sencillez, ¿sí? Para decir, yo soy Jesús, vengan a adorarme, ¿no? Qué lindo es saber que tenemos ese Dios tan sencillo, que conoce su necesidad, que se hace como usted y como yo, ¿sí? Que empatiza con nosotros. Y ahí cuando fue lleno, cuando fue tocado por el Espíritu Santo, en el próximo capítulo dice, y fue llevado por el Espíritu Santo, dice, al desierto, ¿sí? Entonces dice, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y yo le decía, pero qué cosa, ¿no? Ahí bajó el momento, se apoyó sobre él, fue un momento magistral, ojalá hubiéramos tenido una cámara para filmar, y de repente dice, fue llevado después de este acontecimiento, lleno del Espíritu Santo, con gozo en su corazón, todo lo que había pasado, la gente había apreciado eso, y en el capítulo siguiente, es llevado por el mismo Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás. Muchas personas a veces dicen, en el desierto estoy pasando por un momento malo, ¿sí? Soy cristiano pero estoy pasando por un momento de enfermedad, me dijeron, fue a ver el médico, me dijo que es algo terminal. Nosotros sabemos que Dios tiene la última palabra, el Señor tiene la última palabra, ¿sí? Y no hay nada difícil para Dios. Hay momentos donde estamos pasando por deudas económicas, no significa que a veces que conozcamos al Señor, a veces tomemos malas decisiones, ¿sí? Y nos endeudamos y nos cuesta todo. Y hay momentos donde quizás familiares cercanos nuestros ya no nos hablan más, ¿sí? Porque nosotros somos los raros según ellos, pero bueno, a mí me ha pasado, ¿sí? Con algunos familiares, a Nancy también. Y son desiertos y momentos que tenemos que pasar. Si Jesús fue llevado a un desierto para ser tentado, ¿sí? Por Satanás, porque iba a empezar su ministerio, pero en su cuerpo de hombre necesitaba ser probado, necesitaba fortalecerse, necesitaba estar lleno del Espíritu Santo, y sobre todas las cosas en ese desierto es donde se desarrolla la comunión más íntima con Dios. Porque no tenés nadie a tu alrededor, solamente tu relación con Dios es la que te puede sacar adelante, ¿sí? En ese desierto, donde estás pasando la prueba quizás ahora, es un lugar puesto por Dios. No te quejes, no te asustes, ¿sí? Porque Dios siempre va a estar con vos, siempre, ¿sí? Y ese desierto tiene que ser un desierto para mejorar nuestra relación con Dios. La otra vez hablábamos, bueno, ustedes están los músicos, yo no conozco nada de música, pero para sacar una buena nota en la guitarra tenés que apretar en las clavijas, ¿no? A veces en los desiertos es donde Dios saca lo mejor de nosotros, ¿sí? Aunque no nos guste, porque vamos a ser realistas. Una cosa es ir a la playa, donde tenés agüita, y otra cosa es estar en un desierto, donde estás solo, completamente solo. Pero en ese desierto también podés reflexionar, ¿no? Y es lo que el Señor hizo en ese tiempo. Él pasó 40 días de ayuno. Escuchen, no es fácil, ¿no? Hay hermanos que acá en la iglesia que ayunan mucho tiempo, pero llego 40 días de ayuno, no habrá sido fácil, y más en el Señor, ¿sí?
eran 40 días de ayuno hecho hombre, ¿sí? Sin hacer ningún milagro, pero él podía haberse abastecido, encontrar, no sé, un tupper con un sándwich de milanesa por ahí, pero 40 días de ayuno estaba dispuesto a hacerlo para probarse él y para buscar al Señor, para buscar a Dios en ese tiempo antes de empezar su ministerio. En esos 40 días de ayuno, de oración, se le apareció el enemigo, ¿sí? Entonces el enemigo dijo, y después de haber ayunado estos 40 días, dice la palabra, dice, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Miren, el Señor le dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ustedes dirán, pero qué pavada que vino a tentar a Satanás, ¿no? Él podía haber convertido eso en pan, podía haber hecho tantos milagros, ¿no? Pero era un milagro, era una sugerencia sutil para que pecara, ¿sí? Era algo sutil, no vino de pronto y decirle, andá y tirate del monte, andá hace esto. No, fue una sugerencia sutil, sabía que tenía hambre. ¿Por dónde te va a tentar el diablo? Mire, la tentación no es mala mientras usted no caiga en el pecado, ¿sí? Había varios, creo que uno de ellos era San Agustín, que decía, los pajaritos pueden dar vuelta alrededor de tu cabeza, pero lo que haga nido en tu cabeza depende de vos, ¿no? La tentación puede dar vueltas alrededor de tu cabeza, pero que vos peques ya depende de vos, ¿sí? Entonces le hizo una sugerencia. Mirá, esa piedra, ¿sabe qué pasaba? Las piedras en ese lugar estaban erosionadas, ¿sí? por toda la arena y por todo, y dice que tomaban una forma redondita, calentita por el sol y todo, hasta parecía un pan, ¿no? Pero encima nunca el diablo te va a tentar sobre algo que vos no necesites, ¿me entiendes? Por ahí necesitamos tantas cosas, pero tenemos que tener cuidado y ser sutil, ¿sí? Ser inteligentes, porque Satanás sabía que había estado 40 días en ayuno y le dijo, transformá esa piedra en pan, ¿no? Y el Señor le dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Más adelante en el Evangelio de San Juan también dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo, ¿sí? Pero si él hubiera perdido tiempo, ¿sí? Transformando una piedra en pan, le hubiera dado primero el gusto a Satanás, le hubiera dicho, bueno, fui débil, no pude resistir la tentación, y también hubiera sido un desperdicio de su poder. Él vino a la tierra para algo más grande, no para andar transformando piedras en panes, sino hubiera puesto una panadería, ¿sí? Pero vino a rescatar y vino a salvar a la humanidad, ¿sí? Vino para cosas mucho más grandes. Cuando el diablo se vio que no había podido hacerlo tentar a Jesús, dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. A sus ángeles mandarás acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Sí? Pero antes de esto, hay algo que me pasé por alto. Si eres el Hijo de Dios, estaba atentando contra la identidad de Jesús. Más allá que Jesús sabía quién era, ¿sí? Pero cuántas preguntas implican, a veces cuántas preguntas vienen a nuestra cabeza, ¿sí? Quizás le habrá dicho, tú estás solo y abandonado por tu Padre, tu gran Dios, abandonado en medio de un desierto. Si sos hijo de Dios, ¿por qué te dejan tres bestias salvajes? ¿Qué compañía para un hijo de Dios? Si sos hijo de Dios, ¿por qué estás hambriento? ¿Cómo podría un padre bueno dejar a su hijo unigénito y perfecto que padezca hambre? Si sos hijo de Dios, ¿no? ¿Y cuántas veces no te ha pasado que las personas que están a tu alrededor, que no conocen al Señor, algunos secretarios son muy íntimos de Satanás, te vengan y te digan, ¿por qué si sos hijo de Dios estás pasando por el momento que estás pasando? ¿Acaso tu Dios te falló con tono de burla? ¿Sí? Cuando estás enfermo, y si sos hijo de Dios, ¿cómo que no estás sano? ¿Cómo que no? ¿Acaso Dios no puede? ¿No?
¿No me ha pasado a mí solo o no me ha pasado a usted? Familiares cercanos. ¿Para qué vas a la iglesia si sos un hijo de Dios y estás igual siempre? ¿Sí? No llegás a fin de mes. No tiene nada que ver, ¿no? Que no lleguemos a fin de mes porque le vamos a echar la culpa al Señor si somos malos administradores. Pero sin embargo, había una tentación, algo con que lo quería tentar Satanás a Jesús, era con su identidad. Miren, usted no tiene que probarle nada a nadie. Si no llega a fin de mes, se organiza mejor con su economía. Si está enfermo, es normal. Los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios se enferman. ¿Sí? Llueve sobre los justos y sobre los injustos. Es igual para todos. ¿Sí? Y usted no necesita comprobar. A veces va a venir pensamientos en su cabeza, ¿sí? Que Satanás va a querer hacerlo caer. Si sos hijo de Dios, ¿por qué te pasa esto? Pensalo bien, antes te iba mejor, ¿sí? Pero sabemos que la realidad no es así. Claro, cuando estábamos en el mundo no molestábamos al enemigo. Pero cuando vinimos a la iglesia lo empezamos a molestar. Cuando empezamos a orar, cuando empezamos a transformar nuestra vida por medio del Espíritu Santo, empezamos a hacer una piedra en el zapato de Satanás. Cuando usted ora, reprende. Cuando usted rescata un alma, ¿sí? Cuando usted ora en el nombre de Jesús, cuando se mete por ahí y rescata a un drogadicto, ¿sí? Algún alcohólico, lo hace salir de ese vicio que lo lleva a la muerte, ¿sí? Está metiendo el dedo en la llaga. Y ahí es lo que más estorba, lo que más le molesta a Satanás. Y ahí empiezan todos los problemas con nuestra identidad. Él quiere estorbarnos, pero nosotros sabemos quiénes somos, ¿sí? Si usted está acá en este lugar, porque usted sabe quién es. Usted ha venido a buscar de la presencia de Dios, ha venido a buscar de su Padre, ha venido a buscar qué es lo que Dios tiene para mi vida, ¿sí? Porque si yo soy hijo, quiero recibir palabra de Dios. Entonces sabemos quiénes somos. Si en algún momento es tentado, usted sabe lo que tiene que hacer, ¿sí? Todos tus pensamientos tienen que ir sujetos, ¿sí? A los pies de Cristo, ¿sí? Viene algún estorbo, viene alguna mentira a Satanás, vamos a los pies del Señor, que el Señor nos va a hacer salir victoriosos. Amén. Cuando el Señor le dijo, no solo de pan vivirá, ¿no? Sino que, acá dice, cuando dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios, estaba hablando de Deuteronomios 8:3, ¿sí? Después cuando lo lleva, dice, al pináculo del templo, y le dice, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Miren, hay algo que se llama exégesis. Cuando usted estudia una palabra, ¿sí? Y dentro del contexto estudia los capítulos anteriores, los capítulos que siguen, ¿sí? ¿Por qué la historia? ¿A qué va referido? ¿Qué pasaba en el momento? ¿Cuál era la historia del lugar? ¿Sí? Para saber qué significa esa palabra. Bueno, y hay a veces que los humanos, pero también, sobre todo Satanás en este momento, saca la palabra del contexto, ¿sí? Y le dice, arrojate, ¿sí? del pináculo, arrojate de ese lugar y mata a tus ángeles a que te levanten. No sabes la sensación, no sabes, la gente va a mirar y va a creer que sos Dios, ¿no? Porque lo estaba llevando a que hiciera un acto de sensacionalismo, que hiciera algo maravilloso, un acto de magia, que la gente lo admirara porque los ángeles míos lo rescataron ahí. Dicen que en esa época, en esa historia, había muchos magos en el lugar, muchas personas que practicaban el arte de la magia, y muchos decían que volaban. Y uno de ellos dice que practicó tirarse en un lugar muy alto y bueno, no le funcionó el truco, ¿sí? En este momento estaba siendo tentado por Satanás a usar su poder para cosas vanas, cosas que no había necesidad, ¿sí? Para llamar la atención de la gente. Mire, cuando uno hace un truco de magia, después la gente quiere más, y más, y más, hasta que en un momento se termina, y termina mal por lo general, puede terminar mal. Pero Satanás lo quería llevar a desviarse de su objetivo para llamar la atención de la gente con fueguitos, con piedritas y con cosas que eran innecesarias. El Señor ahí le llama de vuelta la atención, le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, porque el Señor venía con otros propósitos, venía con propósitos más grandes. No era necesario que se le arrojara de arriba a ningún lado, no era necesario que llamara la atención de nadie,
Su misma presencia por donde caminaba y su testimonio era lo necesario, lo justo y necesario para que todo el mundo lo amara y lo siguiera. ¿Sí? No era necesario que tuviera que llamar la atención de la gente para que la gente lo siguiera como, mirá que el gran mago, no hacía falta. ¿Sí? Su misma presencia, el fluir de su espíritu, del Espíritu Santo que estaba en él, era lo que hacía que la gente lo siguiera. Ahí cuando le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. También era una tentación, porque muchas personas juegan con eso que si tengo el Espíritu Santo en mí, a mí no me va a pasar nada, ¿no? Y se meten en lugares que no tienen que estar, que el Señor no le dijo que fuera, pero piensan que porque el Espíritu Santo está con ellos, los va a guardar todas las cosas. Hace un tiempo atrás, tengo un amigo muy querido mío, él estuvo muy metido en las drogas, consumió todo tipo de ácido. ¿Me escuchan bien ahí? Cuando el Señor lo rescata, mi ex pastor lo sacaba a correr, lo llevaba a hacer deporte para que se desintoxicara y todas las cosas, él se fue recuperando pronto, poco a poco, recibió el Espíritu Santo, era tremendo, no podías caminar por las calles con él, porque donde veía una persona que estaba sentada en la calle, iba y le predicaba la palabra, un amor tremendo, ¿sí? La palabra dice que mucho se le perdona, mucho ama, ¿no? Y este muchacho era imposible, caminaba 2 cuadras y en Argentina, que está lleno de gente en la calle, él le predicaba todo en la cuadra. Un tiempo atrás me llama por teléfono y me dice, ¿sabes qué? Les voy a predicar a los muchachos con los que yo me juntaba para drogarme. Bueno, estás bien, estás fortalecido, digo yo. Sí, dice, me voy, me compro una cervecita, nos tomamos una cerveza y ahí, dice, les predico la palabra. Digo, pero vos estás mal. Le digo, ¿estás mal? Digo, el Señor te sacó del alcohol, te sacó de la droga. Me dice, pero es para compartir la palabra. Digo, flaco, estás jugando en una cuerda floja. De este lado estás a punto de caerte, tenés cuidado. Me dice, no, vos porque sos medio fariseo, me dice. Bueno, hacé lo que vos quieras, le digo, ¿no? Yo orando en mi casa por mí. Me pasaron un par de días y me llama por teléfono y dice, ¿sabes que tenías razón? Dice, estuve así, dice, estaba re tentado de empezar a drogarme de vuelta. Dice, pero gracias a Dios pensé, y claro, el Espíritu Santo los hinchó de la oreja y los sacó para afuera. ¿Sí? Y pudo salir. Entonces, le digo, si vos querés predicar a algunos gurises, te lo llevas a una plaza, le compras una Coca-Cola, le compras un vasito, una botellita de agua y le predicás fuera de ese ambiente. ¿Sí? Pero, ¿cómo a veces Satanás nos tienta con esas cosas que parecen sutiles para hacernos caer, para lastimarnos, ¿no? Es importante no dejarse tentar, ¿sí? Y llevar nuestros pensamientos. Queremos predicarle, yo también quiero predicarle a todas las personas que me rodean. Yo le hablé a un montón de mis compañeros, cuando se escaparon y se fueron, ya está, yo seguí con mi vida, yo no puedo volver mi vida atrás al pecado para predicar a una persona. Sí, puedo hablar del Señor, del amor de Dios, y después el Espíritu Santo es el que va a seguir haciendo ese trabajo, ¿sí? Por eso, pero mire qué astuto Satanás, ¿no? Sacó las palabras del contexto, dijo, tirate de acá, mostrarle a todo el mundo quién sos, que ellos se van a maravillar, pero el Señor había venido a hacer cosas mucho más grandes que arrojarse del templo. Como eso no alcanzó, dice entonces el diablo, dice, otra vez lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postras, dice, si postrado delante de mí me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí que vinieron ángeles y le servían. Miren, cuando Jesús dio de comer a una multitud, ¿sí? El Imperio Romano estaba haciendo estragos, ¿sí? La gente no tenía para comer. Eran los impuestos más caros que lo que la gente ganaba y las clases sociales eran muy bajas. Entonces, cuando empezaron a seguir a Jesús, vieron que los enfermos eran sanos, porque nadie tenía el poder adquisitivo para llegar a un médico, un buen médico. Entonces vieron que Jesús sanaba. Cuando Jesús daba de comer a 5.000 personas, con nada, sí, con poco y nada, con un par de peces y un par de panes, ora y se multiplica y todos comen y sobra pan, dice que la multitud le seguía a Jesús para hacerlo su rey. ¿Sí? Porque ellos querían eso, poder comer en paz, poder tener una buena salud, todas las cosas que Jesús hacía.
Pero dice que Jesús se tuvo que escapar del lugar, se tuvo que ir de ese lugar, porque no había llegado su hora todavía. Él había venido a hacer otra cosa. Él había venido para que ellos pudieran, para llevar el pecado de toda la humanidad, para pagar por cada uno de nosotros. Él había venido a tener una batalla, pero en lo espiritual, no en lo terrenal. Entonces, Satanás le dice, mira, si el reino de él hubiera sido en lo terrenal, Satanás le estaba diciendo, vamos a cortar los pasos, vamos a tomar un atajo. Le dijo, si vos venís y te postrás delante de mí y me adorás, porque las llaves de todo ese mundo las tenía Satanás todavía, ¿sí? Hasta que el Señor vino a morir en una cruz, la autoridad sobre las cosas de este mundo la tenía Satanás. A partir del momento que Adán pecó, ¿sí? Todo quedó bajo, todas las cosas terrenales quedaban bajo su poder. Entonces lo llevó a ese lugar y le hizo ver, todo lo que vos ves, todo va a ser tuyo, todo el poder sobre la tierra va a ser tuyo. Pero, ¿vio? Ese pero es bastante complicado. Pero si te postrás y me adorás. ¿Sí? Hubiera sido un atajo para el Señor, hubiera sido evitar escupitajos, dolor, humillación. Hubiera sido una tentación muy grande, ¿no? Pero sabemos muy bien que el Señor había venido a cosas más grandes todavía. Y en ese lugar, el Señor le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Siempre los caminos cortos llevan a la perdición. Siempre los atajos llevan a la perdición. Ahí cuando dice la palabra que el camino hacia el reino de los cielos es angosto y un camino ancho, hay dos caminos, ¿sí? Y una puerta estrecha que lleva al cielo, ese es el camino que nadie quiere agarrar, porque es el camino más complicado, el camino más difícil, ¿sí? Pero el otro, el que parece ancho, el que parece buenísimo, el que vos ves la puerta toda adornada, ese camino te lleva a la perdición. El Señor, Satanás, estaba proponiendo evitarte todo el disgusto, evitarte todo el dolor. Mire que el Señor seguía en el cuerpo de un hombre. Cuando estuvo en Getsemaní, dice, él estaba orando y diciéndole al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿No habrá sido fácil estar en el lugar de Jesús, hecho hombre? Mire, era tan lindo, era tremendo estar en la presencia del Padre, sentado ahí en el cielo, donde todos hacían lo que Él les decía, y ahora estar como un hombre y pensando todo lo que iba a tener que padecer para que nosotros pudiéramos ser libres de nuestros pecados. Por un momento, no sé, si hubiéramos sido nosotros, yo no sé quién hubiera negociado, pero era Dios, era Jesús lleno del Espíritu Santo en medio del desierto, ¿sí? Y en el medio de ese desierto el Señor lo confrontó con la palabra. Otra cosa para resaltar, Jesús no habló en ningún momento con Satanás, fue drástico, le decía la palabra y lo cortaba, ¿sí? Cuando vengan pensamientos de parte del diablo sobre su vida, sobre su posición, sobre cómo está y todas esas cosas, sea drástico. Confróntelo con la palabra, no siga las cosas. Lo confronto en el nombre de Jesús. Acá se termina la conversación. Yo sé quién soy, en el nombre de Jesús, yo soy el Hijo de Dios. ¿Sí? Fui comprado por la sangre preciosa de Jesucristo y acá se termina el discurso. Usted no tiene por qué estar luchando en su interior con todas las mentiras de Satanás. El Señor lo llamó a ser un hijo. El Señor pagó un precio de sangre por usted para que usted pierda tiempo discutiendo con Satanás. ¿Sí? Todos los pensamientos que le vengan, pensamientos de que estás mal, pensamientos de que la iglesia te va mal, pensamientos que no... Todo en el nombre de Jesús, mis pensamientos van sujetos a los pies de Jesús. ¿No? Todo. Una vez explicaba Nancy, cómo era el sujeto, lo llevaba esposado, ¿sí? A los pies de Jesús. Y cuando llevamos nuestros pensamientos a Jesús, enseguida todos esos pensamientos mentirosos, todas esas fábulas de Satanás se desaparecen, porque el Señor tiene todo poder y autoridad para poder tomar control sobre estas cosas. Y lo más maravilloso y lo más lindo de todo esto, y quiero cerrar con esto. En San Juan, cuando el Señor estaba a punto de ir a la cruz, estaba en el último momento, Él habla con sus discípulos. En el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 25. Dice, estas cosas, dice, les he hablado, dice, estas cosas he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no les hablaré con alegorías, sino que les hablaré claramente.
Dice, os anunciaré acerca del Padre. En aquel día me pedirán en mi nombre, y no le digo yo que lo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo, el que los ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios, y salí del Padre y vení al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora háblanos claramente, con ninguna alegoría dice. Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte, porque por esto creemos que has salido de Dios. Y mira que respondió Jesús. Jesús le dijo, ahora creéis, después había estado 3 años con él, ¿sí? Viviendo todo su ministerio y todo lo que había pasado. He aquí que la hora viene, y ha venido ya, en que serán esparcidos cada uno por su lado, y me dejarán solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo, ¿sí? Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo, ¿sí? Y qué tremendo esto, ¿no? Cuando dice, cuando llegue un momento me van a dejar solo, como en el desierto, ¿sí? Cuando llegue un momento me van a dejar solo, pero nunca estuviste solo, ¿sí? Al igual que Jesús, cuando estaba llegando ese momento tan difícil, porque fue así, lo que dijo fue real, no había quedado nadie, solamente Juan. El resto de los discípulos se borraron. Uno lo traicionó y lo miraba de lejos, el resto no sé dónde se fueron a pescar posiblemente, ¿sí? Pero en el momento más difícil no había nadie, pero sí estaba el Padre. En el momento más difícil, cuando estés pasando tu desierto, cuando seas tentado por Satanás, cuando venga a querer molestarte y sacarte de los caminos del Señor, ¿sí? Es importantísimo. Por eso molestamos siempre con Nancy, hagan el discipulado, estudien la palabra, lean en su casa, oren por favor, busquen a Dios, porque ahí está la contestación a todo lo que ustedes están necesitando. Y es la única manera que pueden confrontar al diablo, ¿sí? El diablo no puede tocarte si vos estás fortalecido en el Señor, lleno del Espíritu Santo. No puede hacer nada. Si vos sabés la palabra y lo confrontás, pero como Jesús en este lugar que estaba yendo a la cruz, también sería un gran desierto para el Señor. Imagínense en los momentos finales, como el estrés, ¿sí? Que habría sobre su vida. Sí, que dijo, en el momento más difícil de mi vida ustedes me van a abandonar, pero yo no estuve nunca solo. Siempre el Señor estuvo conmigo. Y dice, no tengan, dice, miedo. En el mundo van a tener aflicción, en el mundo van a pasar este tipo de pruebas que pasó Jesús en ese desierto y pruebas bastante complicadas vamos a pasar. Y más porque somos cristianos. ¿Saben? Cuando estabas en el mundo vos le pertenecías a... Perdón, no se enoje, ¿no? Pero cuando estabas en el mundo y estabas en la tuya y estabas descontrolado, Satanás te tenía así, con una correa, te llevaba por donde quería. Pero cuando decidiste seguir a Cristo y salir de tu descontrol, la vida descontrolada, para entregarle tu vida a Jesús, ¿sí? Y dejar tus manos en la vida de Jesús, ¿sí? Ahí empiezan los problemas. Pero, dice, en el mundo van a tener aflicción, por causa de su creencia, por causa de seguir al Señor, pero no tengan miedo, como el Señor dice, porque yo he vencido al mundo. Así que, yo te quiero invitar, que si estás pasando una prueba y estás en medio del desierto, dale la gloria a Dios. Dale gracias a Dios. Porque en medio de ese desierto, si estás bien con el Señor y estás buscando a Dios, a pesar de que estás en ese desierto, vas a encontrar la respuesta del Señor. ¿Sí? Vas a encontrar, dice, porque después de esto, ¿sabe qué pasó? Después que Satanás lo tentó y lo molestó y lo estorbó, y que el Señor pudo resistir con la palabra, fue firme con la palabra, Satanás tuvo que huir. Y dice, bajaron los ángeles y le servían. ¿Sí? El Señor va a hacer todo por sus hijos, ¿sí? Pero en medio de ese desierto, dale la gloria a Dios. Y acordate esta palabra. En el mundo vas a tener aflicción, pero no temas, dice, porque yo he vencido al mundo, te dijo, dice el Señor. ¿Sí? Ese que pagó en la cruz por tu vida, te dice, no temas, yo he vencido al mundo, ¿sí?